Cuando Ronnie Chávez viene por 3 semanas con Kenneth Copeland, a finales de los 80, 89. Cuando Ronnie regresa a Costa Rica, aquel evangelista temeroso que predicaba del arrebatamiento de la iglesia, su servidor fue testigo, cómo yo lo miré llorar cuando él predicaba sobre el arrebatamiento. Aquella mañana, un gran grupo de evangelistas de la Iglesia de Dios y de otras denominaciones nos reunimos en el Centro Cristiano, que es la iglesia que él pastorea hoy en día y que él no la levantó, sino que la levantó un pastor norteamericano llamado Larry de San Antonio. Que un día Larry se enfermó por 6 meses. Y como usted sabe, los gringuitos a veces tienen ese corazón bondadoso. El gringuito ayudaba a Ronnie Chávez como evangelista y le daba una ayuda mensual. Pero Larry se enfermó y su médico le dijo que necesitaba mínimo 6 meses de recuperación en San Antonio, Texas. En esos 6 meses, Larry le dejó esa iglesia donde tenía los primeros riquillos de Costa Rica que se habían convertido a Cristo. Larry dejó al evangelista Ronnie Chávez a cargo de su iglesia mientras él se recuperaba de su salud. Lo que no sabía Larry, que 6 meses después, cuando regresara a Costa Rica, ya no tenía iglesia. Y esos son los grandes apóstoles que tenemos hoy en día. Esa mañana estábamos todos los evangelistas, ahí estaba su servidor. Cuando se paró Ronnie para dar las buenas noticias que venía de Estados Unidos. Y dijo Ronnie esta palabra: lamento todo el tiempo que tuve equivocado. Cuando un pastor o evangelista dice estas palabras en un púlpito, instantáneamente dése cuenta que un espíritu de apostasía ha entrado en él ya. Porque el primer símbolo de un apóstata es decir, lamento todo el tiempo que estuve equivocado. Segundo, dijo Ronnie, no estoy hablando de lo demás, estoy hablando de lo que yo conocí porque ahí fui mano derecha de él. Segundo, dijo Ronnie, dejémonos ese cuento de estar hablando del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es un fraude. Y lo peor de todo, dijo, es que hasta lloraba yo cuando predicaba sobre el rapto. No hay tal cosa. No puede venir tal cosa porque la iglesia primero tiene que instalar el reino. Y comenzó a hablar del reino. ¿Qué le pasó a un hombre que era de sana doctrina, buen predicador? ¿Cómo se corrompió? De la misma manera que dice Pablo, que por el oír viene la fe, por el oír palabra de Dios, pero también por oír a los apóstotas, también entra la apostasía a su corazón. Porque muchos apostastarán, se caerán del fundamento, escuchando a espíritus engañadores, que se atreven a entrar en el templo y sentarse como Dios, hacerse pasar como que es el Espíritu Santo. ¿Por qué miles de hermanitas? ¿Y por qué digo hermanitas? Porque son las únicas que ven más televisión. Porque los hermanos andan trabajando en las construcciones, en todo eso. Porque miles de hermanitas han sido arrastradas por enlace. ¿Por qué han sido arrastradas por enlace? ¿Quieren decirme por qué? Porque de tanto oír a un Cash Luna, a un Guillermo Maldonado, a todos estos, les entra por el oído y termina entrando el demonio de apostasía en su corazón. Ahora entiende por qué multitudes de pastores y esposas de pastores han sido arrastrados por la apostasía.
por escuchar, por empezar a escuchar a los apóstotas. Bueno, busquemos otro secreto en relación a esto. Vayan rápidamente a Mateo capítulo 24. Vayan todos corriendo, Mateo 24. Y me van a buscar el versículo 23 y 24 y me lo leen. Mateo 23, 24. 24, 23 y 24. A ver, léanlo. Detengamos el pasaje que me tienen aquí en la pantalla. Porque se levantarán falsos Cristos. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungidos. Ahora, ¿está negando Jesús aquí que son ungidos? No, son hombres de unción. Solo que son falsos ungidos, pero son ungidos. ¿Qué tipifica la unción? Poder. Autoridad. Quiere decir que estos falsos ungidos van a ser hombres que van a demostrar poder. Tienen poder. Y tienen manipulación de autoridad. O sea, por eso es que se ven ellos tan prepotentes y la gente tiembla con ellos. Y luego, y nótese, ahora mire cómo vienen dotados. Que es exactamente lo que me llevó durante 4 años escribir el libro Camino al Falso Profeta. 4 años. Que me lo llevo desde ahí para que finalice en el mero falso profeta. El poder que está detrás de los falsos profetas es real. Es real. De hecho, el día del gran juicio final, no en el tribunal de Cristo, no confunda. El tribunal de Cristo es solo para la iglesia, para los santos. El día que eso va a ser previo a que se instale el milenio de Cristo, cuando el Señor nos va a dar privilegio de acuerdo a lo que hicimos cuando estábamos en la iglesia. Desde el hermano más humilde que trabajó en la iglesia hasta el pastor o evangelista o predicador, de acuerdo a lo que nosotros hicimos para el Señor. Así será nuestra recompensa para reinar con Cristo en el milenio. Así es que no estamos hablando del tribunal de Cristo, estamos hablando del trono blanco. El día del gran trono blanco. Una multitud de estos predicadores se parará frente a Jesús y harán un reclamo. El reclamo de ellos va a ser: Señor, es cierto que yo llené y que tenía una multitud de gentes allá en Miami, Florida. Sí, Señor, es cierto. Y es cierto que me traje una mansión de más de 7,5 millones de dólares. Y es cierto que tenía más de 12 guardaespaldas, guaruras. Sí, Señor, es cierto, pero toda esa gente yo te la traje en tu nombre. Es más, pregúntale a toda la gente mía, Señor, que estuvo en el Rey Jesús. Pregúntale si algunos no recibieron milagros. Y te vas a ver que hay algunos que van a decir que recibieron milagros. ¿Y cuál es la divina respuesta del Señor? Nótese que Jesús no les contradice en cuanto a los milagros, ni les contradice en cuanto a los prodigios. Simplemente Jesús les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque todos esos 15,000 del Rey Jesús pudieron haber sido salvos, pero no fueron salvos, porque los hicieron 2 veces más hijos del infierno. Es el pasaje que leímos al comenzar. Fariseos hipócritas,
que caminas grandes kilómetros y todo para hacer un prosélito y luego lo haces 2 veces más, hijo del infierno. Porque ni son impíos, ni son santos. Porque esperanza hay del inconverso, dije al comienzo. Hemos visto testimonios en México y posiblemente ustedes en el resto de América Latina de criminales sin escrúpulo, que alguien les ha testificado el evangelio y los hemos visto de rodillas recibir a Cristo Jesús y ser salvos y ser tremendos hombres de Dios ahora. Tenemos múltiples de siervos de hoy en día que fueron ganados en aquella época de oro, los 80, cuando todavía la iglesia evangélica tenía la pasión por evangelizar. Cuando alguien tenía la pasión de subirse en un bus y testificar de Cristo. O cuando se paraban en las esquinas de los parques de las calles para predicar el evangelio. Cuando los evangélicos visitaban a los presos para irles a predicar el evangelio. Hoy en día tenemos muchos pastores que se convirtieron en una cárcel. Pero un apóstata no puede convertirse. Por eso le dice el Señor, los han vuelto 2 veces hijos del infierno. Y por eso al final le dice, nunca los conocí. Hacedores de maldad. ¿Por qué le dijo hacedores de maldad? Ya se lo expliqué una vez. Esa expresión no la encuentra en ningún expositor de la Biblia. Ningún expositor. Y le explico, cuando hice el estudio nunca lo conocí, explico por qué. Así es que la fuente la busqué directamente de los rabinos, en especial de un doctorazo, ex profesor de la Universidad Hebrea, rabino y antropólogo, como es el doctor José Luis Nájenson. Posiblemente lo van a conocer el grupo que va a ir conmigo ahora en noviembre. Lo vamos a tener una tarde, una noche, y está bien anciano. Él me ayudó a buscar la información. Y descubre que la razón por cual Jesús dijo hacedores de maldad es una explicación que está en el Talmud, que es el comentario más antiguo de la Biblia de los judíos. En el Talmud dice que los rabinos en aquel entonces llamaban al principado de la muerte. Al principado de la muerte le llamaban hacedor de maldad. Porque ¿cuál era la misión del principado de la muerte? La misión, ¿cuál es la misión de la muerte? Del demonio de la muerte. ¿Cuál es la misión? Llevar almas al infierno. Entonces los rabinos llamaban al principado de la muerte hacedor de maldad. Porque la misión del principado de la muerte es llevar almas al infierno. Nótese que Jesús utiliza la mismísima expresión para estos falsos predicadores.